Margarita, hay un agradecimiento del GEM Mar del Plata a toda la gente del interior de la provincia de Buenos Aires, a toda la gente del interior del país que ha venido aquí a Mar del Plata. Han sido bienvenidos y espero que la hayan pasado muy bien. Ahora sí, en el cierre, escuchamos a la diputada nacional y líder del GEM, Margarita Torricelli. Recogimiento, de dolor y de respeto, un mensaje porque me acaban de comunicar que falleció la doctora Carmen Argibay, una persona a la que nosotros respetamos profundamente, así que me parecía que era bueno hacer esta mención, digamos, como un homenaje de nuestra parte y de nuestro congreso a una persona realmente muy valiosa. Naturalmente que quiero agradecer lo trascendente, valioso, realmente que ha sido para nosotros haber contado con la presencia de Hermes de manera continua durante 2 días, la verdad. Debates es muy valiosa y en realidad lo que hace es reafirmar algo que él planteaba recién, que es este vínculo profundo y estratégico que existe entre nuestros partidos. Agradezco obviamente la presencia también del Pájaro, que ayer y hoy ha estado también acá de manera permanente con nosotros, la de Pancho. Agradezco la presencia y el viajecito que se han hecho Alfonso y Roy para acompañarnos, para estar en este momento acá. Recién pensé que, como tengo algunos apuntes de las cosas que hemos escuchado y que es lo que quiero compartir en este cierre, pensé que me tenía que poner los anteojos porque llevaba 2 días tomando muchos apuntes con letra chiquitita. Después me di cuenta que en realidad el problema no son los 2 días, sino los muchos años. Llevo demasiados años haciendo estas cosas y entonces los anteojos tienen más que ver con eso. Y la reflexión de los años viene por esto. La verdad es que llevamos muchísimos años haciendo este tipo de encuentros. Muchos años, muchos años. ¿Qué es lo que decimos en todos los encuentros cuando el encuentro termina? Este ha sido el mejor. Lo decimos todas las veces. Y eso es muy bueno. Porque sentir en cada oportunidad esta sensación del deber cumplido, del encuentro, de la reconstrucción y la revalidación de un proyecto que es colectivo, que nos trasciende, creo que es lo mejor que nosotros nos llevamos. Yo pido disculpas porque ustedes han visto que esta cantidad de debates, de presentaciones que tuvimos tan pero tan valiosas durante los 2 días, nos llevó a terminar con el horario sin haber abierto el plenario de debate que teníamos previsto en el programa. Y que además hemos hecho siempre, yo no sé con quién comentaba ayer, a mí siempre me pareció que era casi insuperable ese encuentro que hicimos aquí en Mar del Plata en el Mundialista con 1000 militantes discutiendo en las mesas, muchos lo recordarán. Y también pienso que en esta oportunidad lo que valía era lo que hicimos, que era sentarnos a escuchar y llevarnos este insumo tan extraordinario que ha sido ponencias de primer nivel que nos permiten a nosotros y nos obligan a discutir los grandes temas de la Argentina, porque eso es lo que hemos tenido durante estos 2 días. Por eso, por supuesto, lo que hacemos entonces no es resignar nuestro debate, sino, y este es el compromiso que nos tenemos que llevar de acá, trasladar ese debate que no hemos hecho entre nosotros aquí a nuestros pueblos, a nuestras secciones electorales, a nuestras provincias, porque el debate sirve en esos lugares. Nos llevamos el insumo, pero vamos a realizar nuestros talleres y nuestros debates en los lugares que nos corresponden. Por supuesto, el reconocimiento compartido por todos sin ninguna duda que vamos a sellar con un aplauso a Pablo Farías, al GEM de Mar del Plata, por la a Jerry y a la mesa provincial, que fueron quienes nos pensaron, quienes nos prepararon y nos permitieron llegar a este momento.
después sobre todo de la mesa del panel de economía, del debate de economía que nos planteó Tomás Bulac, y hoy en la mañana sobre todo el de Agustín Salvia, porque son las cuestiones que más nos movilizan, estas cuestiones que tienen que ver con la economía y con lo social. La pregunta de Agustín de hoy en la mañana, cuando era, bueno, nosotros los investigadores les traemos este insumo, ahora ustedes discutan, quienes quieren gobernar, qué van a hacer con esta realidad que les estamos planteando. Y yo creo entonces que estos encuentros también nos sirven para revalidar nuestro coraje. Escuchamos lo que escuchamos y seguimos pensando que queremos gobernar. Esa es una conclusión de nuestro encuentro. ¿Qué es entonces lo que nosotros nos llevamos también de este encuentro, pensando ya cuáles son las responsabilidades nuestras como partido para llevar esto al gobierno? Primero que nada, también la revalidación de nuestra parte como partido GEN de cuánto nos alegra este espacio común que hemos conformado, que es el Frente Amplio UNEN. En este punto tomo algo que decía hoy Alfonso, cuando decía qué contentos estamos de estar caminando juntos. Yo diría que esto es lo que nos ha permitido a todos recrear una esperanza, transmitir una esperanza, en definitiva eso que los militantes siempre buscamos, que es la utopía que nos hace caminar. Y este frente nos ha dado esa posibilidad. ¿Cuáles son entonces, a mi juicio, los tres elementos que nosotros podemos rescatar tan necesarios para un proyecto de gobierno de lo que hemos escuchado? Primero que nada, ideas. Segundo, es práctica política, conducta. Y tercero, organización de la política. En el punto de las ideas, creo que, y ayer tomo una de las definiciones del taller nuestro con Carlos a la tarde, en la mesa nacional, en realidad, no acá en el plenario, respecto a una definición del populismo, porque siempre tenemos toda la tendencia a quedarnos también con estas definiciones bueno, que nos gustan y que por ahí no dejan de ser abstractas. Y Carlos decía ayer una de las frases, el populismo no es otra cosa que el resultado de los déficits y las deserciones de los problemas no resueltos por la socialdemocracia. Para que dejemos de echar culpas a los demás y definitivamente nos hagamos cargo. Por eso creo, y sobre todo en este último panel, me pareció que era permanentemente un desafío y un reto a hacernos cargo desde lo que somos, desde nuestra identidad socialdemócrata, de los problemas que tenemos, sin claudicar en la búsqueda de soluciones como lo están haciendo muchos otros. Juan fue muy claro. Juan fue muy claro cuando nos decía el riesgo que existe hoy de aquellos que no se hacen cargo de resolver los problemas desde el ejercicio de las funciones del Estado y con el papel del Estado, y salen a proponer que se discuta el Código Penal en asambleas populares, donde lo más seguro es que la gente termine pidiendo la pena de muerte. Ese es un acto de irresponsabilidad que nosotros no vamos a compartir. Por eso es que nosotros decimos, nos queremos hacer cargo de gobernar y nos queremos hacer cargo con nuestra identidad, con nuestras ideas, que son las ideas de la socialdemocracia, a las que asumimos también desde una perspectiva autocrítica, porque cargamos sobre nuestras espaldas los fracasos de la socialdemocracia, que no se agotan en los fracasos del gobierno de la Alianza, no hay que quedarse con eso, es mucho más profundo el tema, y me parece que son las cuestiones que nosotros tenemos que tomar, porque tampoco vamos a gobernar como muchos otros que lo que hacen es mirar las encuestas. Entonces corren atrás de lo que la gente quiere, de lo que la gente dice, y sus propuestas tienen que ver exactamente con eso que leyeron que la gente está pidiendo. Y lo planteaba muy bien Juan, no siempre lo que la gente pide, y creo que ayer se dijo también con mucha claridad, no siempre lo que la gente pide es efectivamente lo que la gente necesita, ¿no? Entonces creo que en términos de ideas el debate nuestro fue muy profundo en estos puntos. No debatimos solamente cuál es la política de Estado, debatimos cuestiones realmente profundas, de contenido denso, importante. Ayer lo de Facundo Manes, por ejemplo, con el papel de la educación del conocimiento, yo diría, me parece que esto tiene más amplitud también y más profundidad, sobre la importancia que tiene el conocimiento como valor dentro de un modelo de
sociedad, ¿no? Frente a lo cual lo que nosotros decimos es el acceso al conocimiento, vinculado también esto con la garantía de derechos, el acceso al conocimiento, a la cultura, a la educación, no es una consecuencia, es una condición para llevar adelante un proyecto y un modelo de desarrollo que se sostiene necesariamente en estos pilares. Resolver, de acuerdo al planteo de ayer de Tomás, las encrucijadas que nos plantean las idas y vueltas de la economía. Y resolverlo también desde esta perspectiva. Y ahí apunto lo que decía recién Hermes, tan valioso en este sentido que tiene que ver con algo de esta mañana de Agustín Salvia. Agustín definía un modelo que dice, es el modelo que deja gente afuera. Hay un modelo en el que hay gente que sobra. Y el problema es cuando esa gente que sobra, decía Agustín hoy, es funcional o disfuncional al poder político. Eso también es de una enorme profundidad. Resolver esas cuestiones es central para los sectores progresistas y Hermes avanza entonces en cuál es nuestra propuesta, a la que yo quiero darle un tono específico en función de la respuesta que necesitamos a estas otras cuestiones. Nosotros necesitamos recuperar el aparato productivo, pero el aparato productivo no es simplemente un instrumento, un elemento dentro de un programa económico. El desmantelamiento, el aniquilamiento del aparato productivo, fundamentalmente en la década de la dictadura, fue funcional a la imposición de un modelo autoritario. La recuperación del aparato productivo es la posibilidad de reunir y de reenlazar la vida de los trabajadores, de los empresarios, de las familias, de las comunidades, donde el papel del Estado vuelve a ser central en la articulación de todos estos sectores, pero por sobre todas las cosas, porque nos permite recuperar aquello que mató el aniquilamiento del modelo productivo, porque tuvo consecuencias no solo económicas, sino fundamentalmente sociales, culturales y humanas. Entonces la recuperación del papel del trabajo junto a la educación tiene un sentido profundamente humano en la construcción del proyecto de país que uno quiere. Eso es al menos una de las ideas, yo diría, centrales que me llevo cuando uno entrelaza todo lo que hemos escuchado, porque fueron 2 días donde en principio parecía que estos eran paneles que nosotros podíamos, o expositores que podíamos escuchar, que nos iban a hablar como cuestiones demasiado sectorizadas, diferenciadas, y no. Los 2 días han tenido realmente un hilo conductor en todas las exposiciones. Lo que trato entonces es de rescatar justamente estos puntos tan trascendentes, creo, de las cosas que escuchamos durante estos 2 días. El tema de la igualdad, planteado como horizonte, que se ha repetido mucho, no me voy a extender demasiado en esto, pero fue puesto por muchos en el centro y en el eje, siempre pensando en la lucha por la igualdad, necesariamente a partir del cuestionamiento hacia el modelo agotado de concentración y de exclusión. Y tan vinculado, creo que lo decía Alejandro Katz hoy, me parece, con el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no puede ser enfocado como una cuestión meramente moral o de moralina barata. El tema de la corrupción tiene que ser enfocado necesariamente porque ha formado parte también de ese proyecto de aniquilamiento de consecuencias terriblemente humanas. Y por eso lo que dijo Katz hoy es una de las cosas que quiero rescatar cuando él dice la lucha contra la corrupción implica la denuncia de los responsables que nos llevaron a la democracia oligárquica que tenemos. Estas son algunas de las ideas. ¿Cuáles son entonces, ya yendo al terreno de la práctica política, de lo que escuchamos hoy? Y acá yo entrelazo también algo que decía Beatriz Arlo hoy y que escuchamos mucho ayer, en lo de Facundo sobre todo. Beatriz nos decía, hay que terminar con la ansiedad. ¿Qué
¿Qué quiere decir atrás de que termina con la ansiedad? Hay que recuperar para la Argentina una mirada estratégica. Hay que sacar a la política del cortoplacismo, esto que tantas veces repetimos de la política que mira la elección que viene. Porque eso es la abdicación del discurso sobre el que nosotros construimos nuestra propuesta, que tiene que ver siempre con el futuro, si agotamos nuestra acción, nuestra ilusión en la elección que viene. Hay que sacarnos la ansiedad de este tiempo y de esta urgencia que pone nuestro objetivo solamente vinculado con tiempos electorales. Y ayer lo planteaba Facundo mucho, cuando él hablaba de esto casi como una enfermedad en la Argentina, de la lesión cerebral, hablaba Facundo, la lesión cerebral del que busca la recompensa inmediata, poniendo la disyuntiva entre el placer inmediato y el largo plazo. Y él dijo una frase similar a lo que planteaba hoy Beatriz, ¿no? No obsesionarnos con el pasado, sino con el futuro. Saber siempre que lo que uno hace hoy es lo que está marcando el camino hacia aquello o aquel punto al que uno quiere llegar. Esta mirada estratégica, esta necesidad de poner siempre nuestra mirada un poquito más adelante. En el tema de la práctica política hay algo que decía ayer Mariel Fornoni, que a mí también me gustó, porque creo que son las oportunidades que nosotros tenemos, y siempre que digo las oportunidades que tiene este frente, digo son los desafíos que tenemos, son los retos, las responsabilidades, el llamado a la responsabilidad. Mariel decía ayer que esta es una elección muy particular, y acá es donde se abre una gran oportunidad para nosotros, porque decía, tenemos una presidenta que termina su mandato. ¿Eso qué significa? Que ya no hay que buscar a alguien para pelear contra nadie. El que vaya a votar está esperando una propuesta o una opción propositiva, porque no se trata de una opción para ganar o derrotar a otro, sino para elegir a alguien. Esto me parece que es no solo, como decía, una gran oportunidad, sino que es un gran incentivo para el trabajo. Es un incentivo en sentido positivo, digamos, que es decir, trabajamos porque somos hoy los forjadores, los creadores de una nueva opción, de una alternativa política, insisto, positiva y propositiva para la Argentina. Y esto es lo que constituye la ilusión, la esperanza de este Frente Amplio. Ya no vamos a pelearnos, ya terminó, Cristina. Estamos hoy frente al desafío de construir una nueva Argentina, un nuevo proyecto de país. Por eso es que ha sido tan rico este debate de 2 días que nos brinda los insumos para pensar esa nueva Argentina. La otra cuestión tiene que ver con las conductas. La práctica política está vinculada con la conducta, con la forma en que la política se relaciona con la sociedad. Y esto quedó muy claro sobre todo en un tema tan denso como el que escuchamos en el último panel, cuando Alberto hablaba de las conductas que en realidad resuelven mejor los problemas, las conductas y los comportamientos, que en realidad cuando vamos en la búsqueda de las grandes cuestiones, porque él dio una definición para mí muy tajante: no hay criminalidad sin complicidad política. Por lo tanto, muchos de los problemas que se intentan resolver con las soluciones facilistas, lo planteó también Fabián en la presentación del panel cuando dijo, a problemas complejos no se le pueden encontrar soluciones facilistas. Y esta es la tendencia, lamentablemente, en lugar de hacernos cargo de las cosas que nos tenemos que hacer cargo. Llevamos en todos estos años de gobierno en la provincia de Buenos Aires, ya yo perdí la cuenta de la cantidad de policías que crearon, porque la 1, la 2, la bonaerense, la de acá, la de allá y ahora las comunales, es simplemente para esconder el problema de fondo, que es el que no asumen. Y el problema de fondo que se planteó bien hoy, cuando se habla de las reformas estructurales fundamentales de la policía, no se habla de purgas. Cuando nosotros hablamos de la reforma, algunos dicen, no, pero hicieron purga. No, pero es que eso no es reformar la policía. Y en realidad no asumen el problema de fondo, no echan a los que tienen que echar, no cambian la formación que tienen que tener, por sobre todas las cosas, porque tener una policía como la que tienen es funcional a la falta de autoridad moral que tienen ellos realmente para indicar las conductas, porque los que le dan las órdenes a los policías son los políticos. Las complicidades políticas, por eso todo esto que no se puede resolver con un Estado que
acontecimientos, sino que hay que anticipar para evitar los acontecimientos, necesita de un Estado de otras características. Fundamentalmente necesita de conductas de otras características. La corrupción, la inseguridad, los problemas vinculados con los servicios, con la educación, con tantos otros, se habló acá en estos 2 días, está íntimamente vinculado con el problema de la corrupción política. Si no resolvemos la transparencia en la política, será muy difícil resolver las otras cuestiones. Por eso la práctica política elemento, yo decía, tuvimos 3 elementos: las ideas, las prácticas políticas, este debate, y el otro es el de las organizaciones. Porque también hemos planteado muchas veces que las grandes conquistas, pensando en derechos siempre, son el resultado de las grandes luchas. Y las luchas necesitan siempre de organizaciones. Las organizaciones necesitan de personas comprometidas, cohesionadas en la búsqueda de un objetivo común y comprometidas en la acción para conseguirlo. Y aquí termino porque creo que este es el punto al menos medular de lo que yo me llevo con la enorme alegría de haber compartido este encuentro. Nosotros necesitamos y tenemos, y este encuentro ha sido una demostración de eso, una organización capaz de llevar y de conducir un proceso para alcanzar el poder. Pero eso se nutre de personas, fundamentalmente de liderazgos, en capacidades de ejemplaridad por sobre todas las cosas para sustentar los proyectos políticos. Y se necesita de las otras personas, que son los militantes. Yo termino entonces porque siento siempre que todas estas cosas valen la pena cuando esto termina siendo, como ha sido, un encuentro de militantes que revalidan su compromiso, que demuestran que tienen la capacidad de llevar adelante un proyecto porque pueden generar esperanza, porque antes que nada esperan, porque pueden movilizar, porque antes se movilizan, porque pueden generar credibilidad, porque antes creen, que pueden generar incomodidad los militantes porque se sienten incómodos frente a las cosas que están bien. Pero por sobre todas las cosas, porque el militante aporta esto que hemos visto en el resto de las ideas, el sentido humano que debe tener la política. El